No queremos comenzar sin depender de ti, Señor, porque pues ¿quién puede entender tu palabra si tú no nos abres los ojos para poder ver las maravillas de tu ley, Señor? Queremos pedirte para que tu Espíritu nos ilumine esta mañana y podamos ver lo que tienes para nosotros aquí, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, en esta ocasión nos toca ver el mensaje a la iglesia de Filadelfia. Me encanta esta porción. ¿Te acuerdas de esta película? Había una película que se llamaba así, ¿te acuerdas? Filadelfia, para aquellos noventeros, ¿no? Me encantaba la película, pero tenía una temática bien ruda desde el nombre. Y en verdad yo creo que le escogieron a propósito el nombre porque tiene todo que ver. Pero bueno, el día de hoy nos toca el mensaje a Filadelfia, ¿no? Y dice así: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Okay, para comenzar, tenemos que hablar acerca un poquito del, tú sabes, el destinatario. Dice al ángel, que es el pastor de la iglesia de Filadelfia, ¿no? Ahora, esta ciudad de Filadelfia está situada igual ahí en Asia Menor, la actual Turquía. Es conocida esta ciudad de Filadelfia el día de hoy como la ciudad de Alaşehir, una ciudad de Lidia que fue fundada por un hombre llamado Atalo II, Filadelfo, así se le decía, Filadelfo. Y él la fundó en el año 220 aproximadamente, al 130 a.C., y se le llamó Filadelfo porque era conocido por su devoción a su hermano Eumenes. Amaba a su hermano, entonces por eso le pusieron el nombre de Filadelfo, porque la palabra Filadelfo o Filadelfos en griego significa amor fraternal, alguien que amaba a su hermano, y por eso le pusieron así a este hombre y a la ciudad entera también. Ok, pero esta ciudad tenía varias características. La entrada de la ciudad era interesante, de hecho la ciudad misma era una puerta para toda la meseta central de la provincia romana de Asia, en Asia Menor. Entonces, la ciudad misma era una entrada o un portal a la meseta central. Y por lo tanto, entonces servía de paso comercial, era una ruta comercial importante. Ahora, geológicamente este distrito era muy peligroso porque era desastrosamente sísmico, dice un comentario. Hubo un terremoto muy famoso que está registrado en la historia en el año 17 después de Cristo, o sea, en las épocas de Jesús, en la cual la ciudad fue destruida por completo, ¿sabías? Entonces imagínate, ha de haber estado bien rudo, 8 puntos y tantos, ¿no? Un terremoto. Porque esta ciudad está ubicada justo en la falla, encima de la falla. ¿Cómo te explico? Haz de cuenta Los Ángeles, ¿no? O ahí en Acapulco, ¿no? La placa de cocos, bueno, eso. Pero esa ciudad estaba justamente encima y fue destruida. Y después de este terremoto que destruyó la ciudad, hubieron 20 años de temblores, imagínate. Era una ciudad súper peligrosa. Y después del terremoto hubo un emperador llamado Tiberio que le cambió el nombre, le puso un nombre nuevo a esta ciudad y le puso la Nueva Cesarea en honor al César. Bueno, por último, de esta ciudad es un área de cultivo, también se producía vino y por tanto era un centro de adoración al dios pagano Dioniso. ¿Te suena? Dioniso, que es el dios del vino y de la fertilidad. Entonces ya te imaginarás la perversión e inmoralidad en esta ciudad también.
Pero decíamos que no solamente habla Dios al pastor y a la iglesia que está en este lugar, sino que también habla proféticamente de una era de la iglesia. Esta era a la cual apunta esta iglesia es la era moderna, la iglesia moderna, la cual pues se conoce como el periodo entre 1648 hasta principios del siglo XX al menos. O sea, el siglo pasado, básicamente. Y en esta época de la historia, el testimonio de los cristianos fue firme como una columna a través de todo este tiempo, a pesar de todas las adversidades. Nada más para que te des un color acerca de las personas que estuvieron predicando en esta época, encontramos a, por ejemplo, Ricardo Hooker o Richard Hooker, Thomas Cartwright, Jonathan Edwards, John Wesley, creo que es de los más conocidos, ¿no? John Wesley, Juan Enrique Neumann, Guillermo Carey, ¿te suena? Famoso evangelista, entre muchos otros, y la iglesia en general predicaba mucho en este tiempo. En ese tiempo se dio el movimiento puritano, wesleyano, racionalista, anglo-católico, que es muy distinto a lo que conocemos el día de hoy como católico, y misionero moderno. Todos estos movimientos se dieron durante esta época. Fue una época donde el evangelio prosperó demasiado. Y no solamente en esta época, déjame decirte que también durante esta época, en la misma ciudad de Filadelfia, en Asia Menor, a pesar de la invasión turca, ellos estuvieron manteniendo su testimonio en Filadelfia durante toda esta época. Es asombroso. Se cumplió proféticamente lo que estamos leyendo, ¿no? Bueno, pero a esta era apunta la iglesia de Filadelfia, ¿ok? Pero bueno, regresando un poco al texto, se presenta Jesús como el remitente y dice, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre. Entonces, está muy interesante porque primero se presenta como el santo, es la palabra agios en griego, que significa totalmente apartado. Ya habla de la naturaleza de Dios. Dios está apartado de todo lo que es creado, de todo lo conocido por nuestros ojos. Él es fuera de la creación, Él es ex nihilo, está fuera de lo creado. Y ese es Dios, es aparte de la creación. A Dios no lo creó nadie. Dios es el que es autoexistente. Él es el creador. Entonces apunta a eso, un Dios que es completamente apartado del pecado y de todo lo creado, y Él es totalmente aparte, santo, ¿no? Pero también dice ahí que Él es el verdadero, es la palabra alítinos, que proviene de una palabra griega llamada alicia, ¿no? Y no estoy hablando español, pero es la palabra alicia, que significa verdad. Y de ahí viene verdadero. Entonces, si no sabías el significado de tu nombre, pues ahí está. Y ese es Jesús, es el verdadero. Él mismo lo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. No es una verdad, Él es la verdad absoluta de las cosas. Y así se presenta a esta iglesia. Y también le dice, el que tiene la llave de David, ¿no? Una llave. ¿Para qué sirve una llave? Pues para abrir una puerta, ¿verdad? Por eso dice ahí, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. ¿Y de qué habla sino del gobierno absoluto de Jesús sobre el reino de David? A lo mejor todavía no se veía políticamente hablando en ese entonces, porque no estaba el reino de Jesús como el día de hoy instaurado en la tierra aún. Pero a pesar de esas cosas, no significa que Jesús no sea soberano. Él sigue siendo soberano y sigue teniendo el gobierno absoluto de todas las cosas. Y si hay algo malo que pasa, es porque Él incluso en su soberanía lo permite. Él es el que tiene la llave, el que está gobernando en el reino de David. Y esto hablaba precisamente del trono que ocuparía el Mesías, porque Él es el Mesías. Entonces de esto habla todo esto. Él es soberano sobre todas las cosas. Él es santo, Él es verdadero. ¿Y qué le dice en el verso número 8 a esta iglesia? Le dice, yo conozco tus obras. ¿Te acuerdas que esta palabra conocer habla de un conocimiento a través de una relación? Jesús, a través de la relación con su iglesia, sabe bien lo que hace. Y ahora algo que estaba pensando en los últimos días, muy interesante, que no hemos dicho antes. Jesús no conoce a las personas por lo que sienten o solamente por lo que piensan, por lo que hacen,
por sus obras. Y de esa forma es como Jesús realmente está haciendo un juicio sobre sus iglesias. Todas las iglesias de Apocalipsis empiezan así: yo conozco tus obras. No dice yo conozco tus buenas intenciones, no, yo conozco tus buenos pensamientos, no, yo conozco tus obras. Porque ¿sabes qué? Te voy a decir una cosa: al ser humano, especialmente al cristiano, Dios lo juzga por lo que es, no por lo que piensa solamente. En otras palabras, si Dios juzgara no lo que sientes, no tus motivaciones, sino lo que haces, ¿qué pensaría de ti? ¿Cómo te juzgaría el Señor si conoce tus obras? Porque a lo mejor uno podría decir: pues es que Josué, pero es que yo tengo muy buenas intenciones, yo hago las cosas porque en verdad amo a Dios con todo mi corazón. La verdad sí, pues en mi vida sí está un poco diferente, ¿verdad? Pero estoy en la batalla, hermano. Déjame decirte que estamos en un aprieto, porque Jesús dice: yo conozco tus obras. Entonces no basta con tener buenas intenciones y no basta con tener también un buen anhelo, buenas motivaciones. Necesitamos ponerlas por obra. Pero dice: yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Esto es algo increíble lo que está diciendo Jesús a esta iglesia, porque le dice: yo pongo delante de ti, delante de tu rostro, significa esta frase, delante de ti, en tu presencia, es lo que está diciendo. Dice: pongo una puerta abierta. ¿Qué significa esto? Es la palabra thura en griego, que habla de una puerta o un portal o una entrada. Está muy interesante. Ya vimos que la iglesia de Filadelfia era una puerta para el comercio y para entrar a la ciudad, a la meseta central. Y le dice Jesús: pero yo tengo una puerta para ti. Y le dice: ¿sabes de qué se trata? Esta puerta lo podemos entender como, de hecho unas versiones también lo traduce así, como una oportunidad para predicar o una oportunidad para servirme, dice Cristo. Le está abriendo una puerta, una oportunidad, como cuando estás orando tú por el vecino, por tu esposo, por una persona que dice: Señor, por favor, ábreme la puerta para que yo le pueda predicar del evangelio. De esa misma forma, Jesús le está diciendo: te voy a dar una oportunidad para que me sirvas, para que hables de mi nombre, te la voy a dar. Y está muy interesante porque también esta puerta no solamente es para ir y salir y hablar de las buenas noticias, también es para entrar. Entonces tiene que ver también con un acceso a Jesús, tiene que ver con poder entrar a la presencia de Jesús, o incluso podemos entenderlo como una salida en medio de un tiempo difícil. Y es lo que generalmente pasa con las personas que aman al Señor, que el Señor, como dice Corintios 10:13, ¿no?, te da la salida para que puedas soportar. Pero bueno, es lo que le dice a esta iglesia: le da una oportunidad de servir y predicar, un acceso completo al Señor, le da también una salida del pecado, para que no caiga en pecado. Eso es lo que va a hacer con esta iglesia. Y, ¿sabes? Le dice ahí: y nadie la puede cerrar. Significa, nadie te lo podrá impedir. ¿Por qué? Porque ¿quién tiene las llaves? Jesús. Y si Él lo ha decidido, nadie puede cerrar esta puerta. Yo lo veo conmigo. Te cuento mi testimonio un poquito, porque yo si estoy aquí, en verdad, no soy digno de estar aquí. Creo que todos los servidores que estamos aquí en Xochimilco estamos en este mismo sentir. No estamos aquí por capaces o por buenos o por mejores. Estamos aquí por la pura misericordia del Señor. Pero hay veces, yo me he dado cuenta que tantas veces me he equivocado y luego voy con mi pastor: pastor, perdóname, quiero confesarte algo y quiero confesarte. Y yo en tantas veces que le he confesado cosas digo: de seguro ahora sí me va a decir: ¿sabes qué, Josué? Ya, bájate del púlpito y siéntate. ¿No? Y le digo: ¿por qué no, Señor? Si he fallado tanto. Yo lo que puedo ver aquí no es otra cosa sino la pura misericordia de Dios. Es porque Él a veces abre puertas que no se cierran. Y quiero darte una noticia buena para ti. A pesar de lo que somos, ¿qué crees? El Señor te ha dado el privilegio de hablar de Cristo a todo el mundo. Es algo que tú puedes hacer con tu vecino, con tu familia, con tus hijos, y nadie te lo puede impedir, porque Él ha abierto esta puerta y nadie te la puede cerrar. Entonces, gloria a Dios, tenemos un hermoso regalo, déjame redundarlo, de gracia para nosotros, que no nos merecemos nada de esto. Pero bueno, entonces le dice: yo voy a abrir una puerta contigo, porque
porque aún tienes poca fuerza, aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Entonces no es una iglesia como la anterior que vimos, como Tiatira, que estaba excesivamente confiada en sí misma, ¿te acuerdas? Pensaba que todo estaba bien porque no había tribulación ni persecución, pero dicen, no, tú no eres así, tú reconoces lo débil que eres. Sabes, a lo mejor no tenía una persecución como tal, pero estaba diciéndoles, pero te reconoces que en cualquier momento vas a caer y puedes caer, lo vulnerable y débil que eres. Es lo que le dice Jesús. Tienes poca fuerza. Esta palabra fuerza es la palabra poder. También se lee en griego como dunamis. ¿Te suena? O dinamis o dunamis. Esto se lee en Hechos 1:8 cuando le dice Jesús a la iglesia, no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones, que el Padre solo sabe en su sola potestad, pero recibiréis poder, dunamis, cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Le dice aquí, ustedes no son muy fuertes, no tienen mucho dunamis, no tienen mucha fuerza, ¿no? Pero lo increíble es que aunque tenían poca fuerza, aunque eran débiles o incapaces, tanto espiritualmente como físicamente hablando puede ser también, a pesar de usaban esta poca fuerza para servir al Señor, para invertir su poca fuerza en ser fieles al Señor. Es lo que tenía esta iglesia. Y no era una iglesia que confiara en sí misma, sabía que podía caer y dependía del Señor. Ahora, le dice, por cuanto, dice, tienes poca fuerza, pero has hecho dos cosas bien. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Esta palabra guardado es una palabra muy importante, es la palabra tireo, si quieres apúntala, tireo en griego. Significa, has protegido, vigilando, para evitar que se escape. Eso es lo que está diciendo de su palabra. Has detenido en custodia, has cuidado. En otras palabras, has sido vigilante de mi palabra. Como cuando el niño se te quiere salir del corral, ¿no? Y le pones así una valla y dices, no, este no se me escapa. Y le pones ahí alrededor y dices, no se sale. Y andas todo el tiempo pendiente y tantito se quiere subir, es como, ya le pongo otro más arriba para que no se trepe, ¿no? Todo el tiempo andaba vigilando a su bebé, una persona. De la misma forma, esta iglesia ha estado vigilando la palabra de Dios constantemente, que no se le pase nada, pero no solamente para retenerlo en la mente, sino que, como ahorita vimos, para ponerlo por obra. Es una iglesia que todo el tiempo estaba pendiente de la palabra para ponerla por obra, que no se le escapara nada en su vida. Así de, ¿qué quieres que haga, Señor? Tú me dijiste en la mañana que hiciera esto, pues lo voy a hacer. Y se ponían a hacerlo. Me dijiste que fuera paciente, voy a esforzarme por ser paciente. Tú me dijiste hoy en la mañana en mi devocional que tuviera amor por el prójimo. Voy a esforzarme por amar a mi prójimo, aunque no soy fuerte, voy a esforzarme por eso. Y dependían del Señor para ese tipo de cosas. Así era con esta iglesia. Tireo la palabra, guardaba la palabra del Señor. Dijéramos en una frase más simple, la guardaban para obedecerla en todo. Eso es lo que hacía la iglesia de Filadelfia. Y dice, y no has negado mi nombre. En medio de una cultura idólatra, ellos no cedían, ellos seguían dando testimonio del nombre de Jesús y no negaban su nombre. ¿Qué significa negar el nombre del Señor? Bueno, cuando hablamos del nombre, habla de todo lo que Jesús es. Engloba el carácter completo de Jesús. Y le dice, ustedes no han negado lo que soy. Con su vida, no lo han negado. ¿Sabes que podemos negar a Jesús con nuestras palabras y con nuestra vida? Pedro lo negó con sus palabras. Allá en Juan capítulo 18, si gustas léelo. Pero están acusando a Jesús. Y mientras Pedro estaba en el patio y le dicen, tú eres uno de esos. Y le dicen, no lo soy. Seguro que sí, yo no lo conozco. Y le dicen, seguro que sí eres. No lo conozco. Y se fue y hasta blasfemó de Jesús. Con sus palabras negó a Jesús. Como cuando de repente preguntan, ¿tú eres cristiano? No. Pero vas a la iglesia, a veces. Negar al Señor. Y no solamente con nuestras palabras, cuando con nuestras vidas negamos a Jesús. ¿Cómo es eso? Cuando vive uno una vida sin poner en obra la palabra del Señor Jesús.
y cuando tu vida dice otra cosa que lo que dice la palabra de Dios. Qué confrontante, ¿verdad? Entonces, no quiero decir que seamos perfectos, porque no habemos perfectos. No hay alguien que cumpla todos los mandamientos, solamente Jesús. Pero aquí se refiere al carácter. Es decir, si tomaran una foto, puede ser que la foto a lo mejor tenga unas pequeñas manchas y cosas por ahí, ¿no? O sea, tiene cosas ahí de defecto. Pero en general el cuadro de su vida se ve como una persona obediente, que guarda la palabra o que está procurando, a pesar de sus fallas y su debilidad, procura obedecer la palabra de Dios. Pero son dos actitudes muy distintas. A la actitud de decir, pues así soy. Si ya saben cómo soy, pues ¿para qué me invitan? ¿No? Esa es otra actitud, hermanos. Es una actitud más bien de justificación propia. De pues, oye, no me juzgues porque así soy yo, pecador. ¿O qué? ¿Tú sí eres perfecto? Esa actitud precisamente es una actitud de justificación para poder seguir haciendo lo malo ante los ojos de Dios. Pero yo me refiero a una persona que se esfuerza y no quiere pecar, que busca la santidad, que busca la verdad, como Jesús es santo y verdadero. Ahora, le dice a Jesús, no has negado mi nombre. Esto de negar mi nombre, entonces te decía, es, con nuestras palabras y nuestras vidas, es rechazar quién es Él, contradecir quién es Él o rechazar su autoridad cuando soy sujeto a su palabra. Bueno, pero entonces le da un premio, ¿no? Te voy a dar una puerta abierta, una oportunidad. Entonces, dice en el verso número 9. Antes de pasar a lo siguiente, déjame aplicar esto a tu vida. Creo que es bien importante saber que si tú quieres ser un cristiano obediente, va a haber una recompensa para ti. ¿Por qué? Dios te va a abrir puertas. De repente dices, ¿por dónde empiezo para hablarle de Jesús a una persona? Comienza obedeciendo en todo al Señor. Cuando tú obedeces en todo al Señor, el Señor te empieza a abrir caminos, a llevar a lugares para dar testimonio, para hablar a las personas, porque eres congruente con tu vida. Así es que eso es lo que tienes que hacer. Ahora, dice aquí en el verso 9, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Está fuerte lo que está diciendo aquí Jesús, porque lo que está diciendo es que hay un grupo de personas, aquí dice la sinagoga de Satanás. Esta frase no se refiere a todos los judíos, sino a algunos judíos que estaban dentro de las sinagogas, pero que eran incrédulos de Jesús y eran hostiles hacia la iglesia cristiana. A eso se refiere con esta frase sinagoga de Satanás. Y por supuesto, ¿no? Por lo que entendemos, fíjate, dice aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás. Habla de personas que poseen el mismo carácter de su padre, el diablo. O de su maestro, el diablo, en la sinagoga. Ahora, Satanás, esta palabra es interesante porque nos explica quién es este maestro, ¿no? La palabra Satanás significa el acusador. Eso significa la palabra Satanás. También se le traduce como el calumniador, ¿no? Por ahí en Timoteo capítulo número 3, cuando da instrucciones a las mujeres diáconos, les dice, no sean calumniadoras, no diablos. Esa es la palabra, que tiene que ver con calumnia, que tiene que ver con ¿cómo se llama? Con mentira, ¿verdad? Que tiene que ver con acusadores. Pues, ¿qué entiendo yo? Que había algunos judíos que estaban acusando, calumniando a los cristianos y mintiendo acerca de ellos con cosas que no eran. Y ellos decían ser judíos, pero dice Jesús, dicen ser judíos, pero no lo son. A pesar de que tuvieran una descendencia de sangre judía, pero no son judíos. ¿Por qué? Porque Jesús no ve lo de afuera, Jesús ve lo del corazón. En Romanos capítulo número 2, verso número 28, Pablo lo describe así. Dice,
Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Lo que está diciendo, un judío no es judío real por solamente nacer como judío. En otras palabras, un cristiano no es cristiano nada más por haber nacido en una familia cristiana. No es eso. Hay muchas personas que son cristianas de nombre, pero realmente Jesús ve lo de adentro, no lo de afuera. Y es lo mismo, puede haber judíos en esta época, tal vez cristianos que se dicen cristianos, pero que se la pasan calumniando, mintiendo o acusando al pueblo de Dios. Esto es obra de su padre, el diablo. Porque no podemos decir que son de Dios, una persona que vive en semejante condición, que tiene un carácter así, calumniador, que tiene un carácter acusador, que tiene un carácter mentiroso, porque Jesús es el santo y verdadero. No salen manzanas de un peral, ¿no? De la misma forma no nacen personas mentirosas, falsas, calumniadoras, mentirosas, acusadoras de un Padre que es amoroso, lleno de verdad. Ok, me fui un poco extremo. Pero la idea no es que te sientas condenado. Yo sé que si tú eres cristiano vas a decir, caray, creo que estoy fallando en esto. Pero mi idea también es mostrar la realidad que puede ser que una persona que vive en semejante pecado es porque no conoce a Jesús. En verdad no lo conoce. Pero la invitación es la misma, arrepiéntete, ¿no? Porque Jesús no exterminó a su pueblo, a los judíos. Fue paciente para que se arrepintieran y nos deja como ejemplo que también al cristiano que está viviendo de esta manera, Dios le tiene paciencia y quiere que nos arrepintamos de esas cosas, ¿no? Así es que ya sabemos, hermanos, no calumnies, no mientas, no acuses. Lo hacemos luego muchas veces, ¿verdad? No solamente con la iglesia, en nuestra casa, ¿verdad? Y eso no demuestra quién es Jesús. Ahora, déjame seguir el texto, porque dice, es la sinagoga de Satanás, y que probablemente lo estaban calumniando, acusando, y dice, pero están mintiendo. Me encanta porque Jesús sabe la verdad. A lo mejor tú estás sacado de una porque dices, oye, pero yo estoy haciendo lo correcto, y mira lo que están diciendo de mí, Josué. Pero déjame decirte, Dios sabe la verdad. Dios conoce la verdad de tu vida, de tu corazón y de tus mismas y profundas intenciones. Así que tampoco, por un lado digo, gracias Señor, porque cuando no estoy mal, gloria a ti Señor, que tú me conoces. Pero yo sé cuando estoy haciendo algo que por fuera pareciera algo bueno, pero sé en mi corazón que está mal. Y no nos vamos a escapar de Jesús. Nadie puede engañar a Jesús. Entonces, ahora sí que como dijera el versículo de 1 Josué, no os hagáis, ¿no? Porque no podemos burlar a Dios, ¿verdad? Bueno, dice aquí adelantito, yo, como sé que ustedes no han hecho lo malo, como sé que ellos han mentido respecto a ustedes, dice, yo haré que vengan y se postren a sus pies y reconozcan que yo los he amado. Una promesa increíble de redención delante de todas las personas. El día de hoy a lo mejor tú tienes una reputación por los suelos porque hay personas que se han dedicado a estropearla. Pero si tú estás delante de Dios haciendo lo correcto, Dios va a sacar a la luz esas buenas intenciones, esas buenas acciones, y Jesús va al final a hacer que ellos reconozcan que a ti te ha amado. Qué increíble promesa. A lo mejor no va a ser hoy, ni te esperes que sea el día de hoy, la próxima vez que digan, ya ves, te lo dije, por eso ahora yo soy el jefe y tú eres el trabajador, o algo así. No. A lo mejor en esta vida no va a suceder, hermanos, es lo más probable. Y espero que así sea, para que nuestra recompensa celestial sea más grande todavía. Y también para que no nos jactemos, ¿no? Pero lo va a ser en un futuro, cuando estemos en el cielo con el Señor. Ahora esta frase que dice, haré que vengan y se postren, no habla de que adoren a los cristianos, ¿ok? Porque el único digno de adorar, ¿quién es? Jesús, ¿verdad? Es Dios. Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu. Nada más. Lo que está hablando aquí es que en aquel tiempo, culturalmente, postrarte a los pies de alguien significaba sumisión. Lo que está mostrando es que los
fieles gobernarán con Jesús sobre las personas que nunca amaron a Jesús. Y todos se sujetarán tanto al Señor como a los siervos del Señor. Eso está mostrando sumisión para ellos y autoridad para los que son fieles al Señor. ¡Wow! Una redención, ¿no? Como cuando de repente alguien está regañando a los dos y de repente saca a la luz a alguien y ya se descubrió todo el secreto. Al que acusaban era inocente. Ahora sí que Pepe el Toro era inocente, ¿no? Y es como, ¿te ha pasado esto? Que si es un alivio, se me hizo justicia. Eso va a ser el Señor, justicia. Bueno, y dice aquí, y reconozcan que yo te he amado. Me encanta porque a lo mejor somos odiados de muchas personas, pero amados por Jesús. En el verso 10 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Me encanta el juego de palabras que está haciendo el Señor aquí en esta parte. Primero dice que es una iglesia que ha guardado su paciencia. Habla precisamente de que ha obedecido a pesar de las pruebas que le han venido encima. Una persona que soporta, que se mantiene debajo de la prueba, pero caminando aún. Siempre me viene la imagen del Pípila, ¿te acuerdas de este personaje histórico? Pero ahí andaba caminando, ¿no? Como las tortugas con su caparazonzote, pero iban caminando, ¿no? Y ahí igual vamos nosotros, ¿no? Si eres fiel al Señor, has aguantado las pruebas y a pesar de eso has obedecido a Cristo. Eso es guardar la palabra de su paciencia. Ahora también dice aquí, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Entonces está bien interesante porque por un lado dice, tú has guardado, has tireo, has vigilado. ¿Qué dijimos que significa? Has protegido mi palabra, vigilado mi palabra, la has cuidado para que no se te escape ni una sola cosa para ponerla por obra. Como tú has guardado mi palabra, yo te voy a tireo, te voy a vigilar, te voy a custodiar, te voy a cuidar, te voy a proteger, porque tú has hecho eso con mi palabra, yo lo voy a hacer contigo. Habla de cuidado, habla de protección, ¿no? De parte de Cristo. Entonces de repente hoy podemos sentirnos muy vulnerables si estamos buscando ser fieles al Señor, pero tenemos el cuidado y protección del Señor aquí y un día seremos guardados para siempre cuando estemos con el Señor. Y ahí no va a haber quien nos acuse, ni quien nos calumnie, ni quien murmure, ni nada de eso, porque vamos a estar guardados por el mismo Señor. Pero también dice aquí, te voy a guardar de la hora de la prueba. Ahora esta palabra prueba es súper interesante. Esta palabra prueba es la palabra pirasmos. Y allá abajo también se repite donde dice para probar a los que moran sobre la tierra. La palabra pirazzo es la misma palabra, una en sustantivo o adjetivo, no sé qué es. La otra es en verbo. Pero habla de una misma idea. Ensayar. Ensayar. Yo siempre, mi papá es químico, entonces cuando era chico, ya saben que luego te regalas jueguitos de química y le metes ahí no sé qué cosa, ¿no? Esos meros, esos de las alegrías. Y entonces cuando haces una mezcla por ahí, de repente reacciona y estás probando a ver cómo reacciona y con qué sustancias sí, con qué sustancias no, con qué sustancias cambia de color y todo. Pruebas todo de la sustancia para conocer cómo es las propiedades de esa sustancia, ¿no? Pero lo que está diciendo es, si tú has guardado mi palabra, entonces voy a guardarte de la hora del ensayo que voy a hacer. ¿De qué habla precisamente? Déjame proponerte esta muy probable interpretación. Creo que habla de la gran tribulación. Y ahora te voy a dar la razón de por qué. La gran tribulación es un espacio de tiempo, de años, que vamos a leer más adelante en Apocalipsis, en el cual va a regresar el Señor y a su llegada van a acontecer cosas muy, muy grandes, fenómenos muy fuertes. Va a haber terremotos, va a haber persecución, va a haber muerte, va a haber pestes, va a haber muchas cosas en ese tiempo y el mismo diablo va a estar gobernando durante por lo menos 3 años y medio de una manera abierta y clara, evidente. Pero son 7 años de la gran tribulación y después de ese tiempo regresará Jesús
y después reinará Jesús. Pero ese tiempo de 7 años será el tiempo de la gran tribulación. Todavía no empieza, va a empezar más adelante. ¿Cuándo? Lo estudiaremos próximamente, ¿verdad? Pero todavía no estamos viviendo la gran tribulación. Pero ahora, te quiero decir todo esto porque, ¿por qué pienso esto? No creo que hable del juicio, porque cuando dice que nos va a guardar de la hora de la prueba, abajo dice, para probar a los que moran sobre la tierra. No está hablando de un juicio celestial, no está hablando del juicio final, no. Aquí está hablando de un juicio sobre la tierra. Por eso, yo pienso que es la gran tribulación. Y creo que es lógico pensar de esto. Es algo que todavía va a acontecer aquí, en la tierra. Ahora, también, porque la palabra probar, ahí adelantito, esta palabra que te digo que es pirazo, ¿también sabes que es un nombre? Esta palabra pirazo es el nombre del diablo. Se traduce como diablo en otras porciones. Lo que está diciendo entonces es que Dios va a permitir que el diablo reine durante este periodo de tiempo de la gran tribulación. Y los que no aman al Señor, los que no guardan su palabra, los que no muestran señales de vida, como vimos la semana pasada, pues no van a ser librados, ¿no? Pero los que sí serán librados. ¿Cómo? Lo vamos a ver, pero déjame adelantarte, a través del rapto de la iglesia. Y lo vamos a tocar cuando empecemos el capítulo número 4. El Señor va a arrebatar con fuerza a todos aquellos que han guardado la palabra del Señor, que han creído, en otras palabras, de una manera simple, que han creído genuinamente en Cristo. Bueno, ahora dice aquí en el verso número 11, he aquí yo vengo pronto. Esta frase significa rápidamente, pero también puede significar inesperadamente, ¿ok? Es lo que significa pronto. Y dice, entonces no necesariamente significa inmediatamente después, porque desde que Jesús dio estas palabras han pasado ya como, ¿cuántos? 2000 años, ¿verdad? Pero sí habla muy probablemente de inesperadamente. Cuando venga va a suceder todo muy rápido. Y dice, retén lo que tienes. Aquí hay otra instrucción. Retén lo que tienes. Es la misma palabra. Esta palabra es la palabra krateo, que significa mantener o poner a la mano. O sea, como agárrate de aquí. O sea, retén. ¿Qué cosa? Lo que tienes. ¿Y qué tiene? Lo que tiene es que, según una traducción, dice, sigue, es una iglesia que cree en Jesús y por lo tanto obedece en todo. Entonces le dice a esta iglesia, sigue creyendo en mí con todo tu corazón y sigue obedeciéndome en todo. Agárrate fuerte de eso. Mientras que sucede todo lo demás. Es lo que está diciendo. Y dice, ¿para qué? Para que ninguno tome tu corona. Tú sabes que tenemos una recompensa en el cielo, coronas. Eso se refiere a, es la palabra Stefanos, ¿te acuerdas? Que no era una corona de rey, sino era una corona de guirnaldas o de flores que se le daba al ganador de una carrera atlética, ¿verdad? Significaba victoria, significaba honor, ¿no? Es un premio. Entonces, le está diciendo, tú ya tienes, o sea, una parte conmigo en el reino de los cielos y vas a tener la victoria, solamente sigue hasta el final así, retén lo que tienes. Y dice, al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea, aquí el que vence, ¿quién es? El que obedece en todo, el que guarda la palabra, el que por la fe en Cristo que tiene, lleva a la práctica, a las obras, lo que ha aprendido de Cristo. Sigue las enseñanzas de Jesús en su propia vida. Ese es el que vence. ¿Cuál es el premio? Yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Una columna habla de algo que es permanente y firme, ¿verdad? Y habla precisamente del cristiano, que el Señor, aquel que venza, va a hacerlo estar delante de la presencia del Señor firmemente, para siempre, y no se va a mover de ahí. Es algo permanente y firme. Hasta el día de hoy, ¿no?
Porque dice Jesús, el que de su casa sobre la roca, vienen vientos y tormentas y todo, pero no cae porque está sobre la roca. Hasta el día de hoy disfrutamos de esta promesa porque nuestra vida no va a ser derribada a pesar de las pruebas, porque estamos obedeciendo la palabra de Dios. Y en el cielo, pues vamos a estar con Dios y vamos a ser inconmovibles. Ahí vamos a quedarnos para siempre en su presencia. Ahora también dice aquí, esto de las columnas está interesante. ¿Por qué? Tiene todo que ver con el terremoto de la ciudad. Porque mientras todo se destruía a través del terremoto, en el cielo, dice, pero ustedes se van a mantener firmes. Qué hermosa imagen. Y dice, y no van a estar en una ciudad como la de aquí que se destruye, van a estar en una ciudad nueva, la nueva Jerusalén. ¿Te acuerdas que decíamos que Tiberio le puso a la nueva Cesarea a esta ciudad? Pero dice Jesús, pero yo te voy a hacer estar en la nueva Jerusalén. ¿Qué es la nueva Jerusalén? No es esta secta, por favor, que surgió por ahí en Guadalajara, tú sabes, no es eso. La nueva Jerusalén es la ciudad de Jerusalén que va a rehacer Jesús en el futuro. Lo vamos a alcanzar a leer en Apocalipsis capítulo número 21. Va a rehacer cielo nuevo, tierra nueva y la nueva Jerusalén. Va a rehacer su ciudad destruida. Entonces dice, yo te voy a poner en esta nueva ciudad, ¿no? Y también dice, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Entonces dice, nos va a escribir el nombre de mi Dios, Jehová, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, y nos va a escribir su nombre. Habla de propiedad, familia. Cuando tú tienes el nombre tatuado de alguien es porque le pertenece a alguien en la Biblia. Y habla de, es mío, totalmente. Y le pertenece a esta ciudad y le pertenece a mi Dios. Y también dice, y le voy a poner mi nombre nuevo, dice Jesús, mi nombre nuevo. Esto habla de que Jesús va por fin a marcarnos con su carácter. A eso se refiere imprimir su nombre nuevo en nosotros. Todo aquello que queremos ser como Jesús, Él por fin al final lo va a hacer. Va a imprimir su carácter en nosotros al final, como un sello del original, idénticos a la imagen del Señor Jesucristo. Y simboliza todo lo que Él es. Todo lo que Él es, santo y verdadero, así nos va a hacer a nosotros. Al final va a terminar sobre con nosotros, ¿verdad? Gracias a Dios. Y dice al final, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¡Wow! Quiero terminar con un pasaje en Primera de Juan, capítulo número 2, verso número 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Cómo? Si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo lo conozco, y no guarda sus mandamientos, o no guarda su palabra, o no obedece en todo al Señor, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Así que el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Está increíble. Con eso terminamos, ¿no? Es una gran promesa estar en el cielo y tener todo esto que leímos, el cuidado, la protección, la presencia del Señor, pero hay una condición. Así es que no vayas a pensar que es para todos. Es para los que guardan su palabra. ¿Quieres guardar la palabra del Señor? ¿Estarías dispuesto a guardar la palabra del Señor? Es la pregunta, en el día a día, ¿no? En cada reto que toque. ¿Por qué no le pedimos al Señor que nos convierta en cristianos así? Que estén dispuestos a guardar todo lo que Él nos diga. ¿Oramos? Gracias, Señor, por esta iglesia que tú levantaste. Sabemos que puede ser posible esto porque ahí estaba esta iglesia, pero nosotros creo que no nos parecemos tanto a ellos, Señor. Te pedimos que nos perdones porque muchas veces guardamos cualquier cantidad de cosas, Señor, pero no guardamos tu palabra, Señor. No somos obedientes en todo y somos muy permisivos, Señor. Te rogamos que nos disculpes, que nos perdones, Señor, y que nos des un nuevo ánimo para poder entonces guardar tu palabra en todo lo que tú nos mandes, Señor.
te lo rogamos, llénanos de tu Espíritu, porque somos débiles, incapaces, inútiles, insuficientes, Dios. Pero te rogamos para que tu Espíritu nos dé poder para vencer, hasta que tú nos llames a tu presencia en el nombre de Jesús.